Gracias, presidente. Sin perjuicio del uso de la palabra que hará el resto de los integrantes por nuestro interbloque de Juntos por el Cambio, aprovecho esta oportunidad para hacer la presentación de nuestro dictamen de minoría. No puedo ocultar, para comenzar, que sentimos, frente a la emoción con la que la directora ejecutiva de ANSES presenta estas conclusiones, nosotros sentimos cierta decepción política por la forma en que se ha arribado a esta propuesta, fundamentalmente porque tuvimos 16 jornadas de esta Comisión Especial de Movilidad Previsional, que fue compuesta por el Poder Ejecutivo, las dos cámaras del Congreso, la representación política de los distintos bloques, con la idea siempre de arribar un consenso y una propuesta conjunta. Y en verdad tomamos con mucha sorpresa el hecho de que el Ministerio de Economía el lunes a la noche, por un comunicado que se emitió cerca de las 11 de la noche, decidiera de forma unilateral cuál era esta fórmula de movilidad previsional que nuestro país iba a tener en adelante y que lo hiciera allí en la víspera de la visita de la misión del Fondo Monetario Internacional, que a partir del martes está aquí en nuestro país. Creímos que tras todos esos expositores que hubo, los especialistas, los expertos, los juristas, los economistas, los jueces, todos los que vinieron acá a hablar de una nueva fórmula de movilidad previsional, íbamos a tener una instancia para buscar ponernos de acuerdo, para buscar hacer una propuesta común, y el ver que la decisión sobre la fórmula que se ha tomado es prácticamente idéntica a la que regía durante los años de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, nos hace honestamente pensar que ha sido casi una puesta en escena el trabajo de la comisión para una decisión que ya estaba políticamente tomada. Sin perjuicio de eso, presidente, tomamos, por supuesto, la propuesta que se formula desde el Ejecutivo, la analizamos. Quiero ser claro en que lo que hemos analizado es la publicación, sobre todo el Ministerio de Economía, puesto que el texto en sí de la propuesta lo acabamos de recibir de manos suyas al comienzo de esta reunión. Pero yendo al fondo de la cuestión y a la discusión de la propuesta, escuchaba atentamente a la directora ejecutiva de ANSES al presentarlo y en sí en el análisis hay cosas en las que coincido y otras en las que diferimos. No desconozco lo que ella planteó sobre el resultado que tuvo la fórmula en un periodo anterior, pero también creo que hay que ser muy cuidadosos de no confundir las variables que la fórmula tiene con el contexto en el que se desarrolla. De hecho, cuando se aplicó la fórmula entre los años 2008 al 2017, hubo dentro de ese periodo años con fuerte crecimiento económico, también como fue el caso del año 2010, por dar un ejemplo, que fue el de mayor crecimiento. Y claro, en un periodo donde hay crecimiento de la economía, donde hay crecimiento del empleo, las variables de esa fórmula terminan evolucionando favorablemente, que no es, por otra parte, la situación económica que tenemos hoy, ¿no? Una situación económica donde venimos en recesión hace tiempo, recesión que se ha profundizado a partir de la pandemia y de la cuarentena, donde las variables están muy deprimidas. Pensemos que los salarios en los últimos 6 meses han crecido por debajo de la inflación. Lo mismo ha sucedido con la recaudación, que ha tenido una caída en términos reales estrepitosa este año. Y justo esas dos son las variables que se toman para incluir en la fórmula, lo de salarios y recaudación. Entonces yo sería muy cuidadoso de no evaluar la fórmula solo por si en un periodo tuvo un buen desempeño o en otro no lo tuvo. Lo mismo que ocurrió también en los últimos años, cuando tuvimos por algunos momentos periodos de inflación creciente y entonces no lograba que se compensara con la nueva inflación que se producía a partir del índice de precios al consumidor. Ahora, si tomamos lo que se analizó en la comisión estrictamente sobre las variables, ¿no? Y considerando
los ejemplos que hay en el mundo de utilización del índice de precios del consumidor, de utilización de la variable de salarios. No es común, casi que no reconocemos casos donde se utilice lo de la recaudación para incluir en la fórmula de movilidad previsional. Nosotros acá tenemos una preocupación sustancial respecto a la propuesta del oficialismo, presidente, y es que remueva de la fórmula de movilidad la variable de la inflación, la variable del índice de precios al consumidor. Pensemos nomás en el perjuicio que ha generado la suspensión de la ley de movilidad durante este año. Ley de movilidad vigente que tiene un componente principal, predominante de la inflación y que a partir de su suspensión ha resultado en que todos los jubilados pierdan entre 1.000 y 18.000 pesos por mes por beneficio. Los de la mínima que pierden 1.000 y hasta los del haber máximo, el régimen general, que están perdiendo 18.000 pesos por mes por beneficio, lo cual por supuesto ha resultado en un ahorro hasta el momento de más de 72.000 millones de pesos para el Estado, pero en un perjuicio para los jubilados en su bolsillo. Creemos, presidente, que quitar la inflación como variable en la fórmula es quitar la garantía de que los jubilados puedan preservar su poder adquisitivo. Ya la Oficina de Presupuesto del Congreso ha confirmado que hay, bajo el presupuesto que está en tratamiento y que ahora el Senado está por aprobar, una caída en términos reales de las jubilaciones para el 2021, tomando en cuenta la propia inflación calculada y proyectada por el Ministerio de Economía, del 29%, inflación promedio del 32%. Si consideramos el relevamiento de expectativas de mercado que releva el Banco Central y que ya está actualizado en 48%, esa caída real de las jubilaciones sería aún mayor. Es decir, está reconocido ya por las proyecciones que ni en los salarios ni en la recaudación creceríamos al ritmo de la inflación que tenemos, y eso va a resultar en una pérdida de poder real de los haberes jubilatorios. El otro tema, presidente, y esto me parece que es muy importante que se considere por las autoridades del Poder Ejecutivo, porque lo hemos discutido ya con anterioridad, que es el tema de la sustentabilidad. Reconocemos la sustentabilidad como un valor importante a lograr, como algo que el sistema previsional debe alcanzar. Ahora, no creemos que eso deba ser hecho a través de la recaudación, por los siguientes motivos, presidente. El primero, creemos que es innecesario. Nosotros hemos acordado y de hecho hemos sancionado una ley de defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que ya establece un mecanismo de asistencia al Tesoro en caso de insuficiencia de recursos para el pago de jubilaciones. Lo propusieron muchos expositores dentro de nuestra comisión, de distintos signo político o ideología. Lo propusieron entre los economistas Capello, lo propuso de Hieral Fundación Mediterránea, lo propuso también Eduardo Levi Yeyati de la Universidad de Itela, lo propuso Miguel Ángel Fernández Pastor. Todos ellos plantearon la utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad como fondo anticíclico, con la idea de que cuando faltaran recursos en el Tesoro para pagar las jubilaciones, se pudiera tomar de esos recursos para hacerlo, y que por otro lado, en los momentos que hubiera de crecimiento y de recuperación de la recaudación, se pudiera reponer esos recursos en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Es decir que creemos que con la ley que está aprobada, con el mecanismo que establecimos en el artículo 4, con el mecanismo de asistencia por parte del FGS al Tesoro, tenemos los elementos como para que cualquiera sea la fórmula elegida, cualquiera sean las variables, inflación, salarios u otras que elijamos, no necesitamos introducir la recaudación al efecto de garantizar sustentabilidad, porque ya tenemos un fondo anticíclico que es el FGS, o mejor dicho, tenemos el FGS que podemos usar como fondo anticíclico para ese propósito. La otra crítica que hacemos, y ya voy cerrando, presidente, y le agradezco que me extienda el tiempo un poco, sino que son muchos puntos de la fórmula y por ende mucho a observar y analizar, es que creemos que la situación de la recaudación o la inclusión de la recaudación no es buena ni para los jubilados ni para la economía. Para los jubilados no es bueno porque los hace sujetos a las variaciones en la recaudación tributaria que el Estado tiene.
que es muy inestable, que varía según los ciclos económicos, por supuesto, y eso les produce mucha inestabilidad a su ingreso. Creo que uno de los valores que los jubilados tienen es poder tener un ingreso estable, seguro, reducir su volatilidad. Y en esto las conclusiones en la comisión que pautaron los economistas es que lo que más reduce la volatilidad o lo que más preserva en el largo plazo el valor de las jubilaciones es la inflación. Si bien es cierto que con salarios puede haber momentos que crezcan por encima de la inflación y con eso tengan una mejora en términos reales de las jubilaciones, la mayor estabilidad, la menor volatilidad lo otorga actualizar por IPC. Y es malo para la economía, presidente, porque hace la fórmula muy procíclica, y esto también lo mencionaron los economistas. Es decir, en los periodos de crecimiento económico aumenta desde luego la recaudación, hay crecimiento de los salarios reales y aumenta por ende los haberes. Pero también la contracara de eso, presidente, es que en los momentos de recesión es cuando menos crecen los haberes o ajustan en términos reales y eso impacta negativamente sobre el bolsillo de los jubilados en el peor momento posible, como está ocurriendo ahora durante esta recesión en el año 2020. Argentina, presidente, es uno de los 2 países en el mundo que más recesiones ha tenido en los últimos 50 años. Y esto se debe en gran medida al carácter de nuestra política fiscal. No estoy hablando de un gobierno, no estoy hablando de una administración, estoy hablando de una característica estructural que tiene nuestra economía y nuestra política fiscal. Tendemos a aumentar el gasto corriente cuando tenemos auge y ajustamos y profundizamos las recesiones en los momentos de caída económica. No construyamos una fórmula de movilidad previsional que profundice ese carácter procíclico de nuestro gasto público y le haga mal a la economía y mal a los jubilados. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado.